en capítulo 2, y versículo 23. Dice el título de estos 3 versículos que vamos a leer: Jesús conoce a todos los hombres. ¿Qué les parece? En esta mañana la Biblia dice que Jesús conoce a todos los hombres. Y cuando dice hombres, también a las mujeres, no quedan excluidas. Así que en esta mañana todos los que estamos aquí, Dios nos conoce. Jesús conoce lo que hay en nuestras vidas. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras acciones, conoce nuestros corazones, conoce todo lo que hay en cada uno de nosotros. Y dice la Escritura en el versículo 23, el Señor Jesús, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y permítanme leer en este momento, en esta parte, un versículo más en el mismo libro, casi ya llegando al final, capítulo 16. Capítulo 16 de Juan y versículo 30. Dice la Escritura: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Que Dios bendiga en esta mañana estos pasajes de su palabra en nuestros corazones. Después vamos a leer algo más también con la ayuda del Señor. Y decíamos que el título en esta mañana es Jesús conoce a todos los hombres. Nadie queda afuera hoy esta mañana, ¿eh? El mensaje es para todos, no porque una persona lo esté hablando, sino porque la Biblia lo dice. Dice que Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Y esto es lo que la Biblia llama la omnisciencia de Dios. Él puede saber todas las cosas, puede conocer todas las cosas y conoce cada una de nuestras vidas y cada uno de nuestros corazones. Dice que cuando el Señor dijo esto, había una fiesta allí de los judíos, que era la fiesta de la Pascua. Hace poco tiempo nosotros en este país se ha celebrado la Pascua. Y en esa fiesta se juntaban muchas personas. Y se juntaban a escuchar y a celebrar. Y dentro de esa fiesta el Señor Jesús habló con las personas, habló con las multitudes. Porque las personas se acercaban al Señor. ¿Se acercaban por qué? Porque le veían hacer señales y milagros. Sobre todo se acercaban a aquellas personas que tenían una necesidad de curar una enfermedad, por ejemplo. Y escuchaban que el Señor Jesús hacía milagros, hacía señales y decía cosas que los demás no decían. Y por sobre todas las cosas, hacía cosas que los demás no decían. Y sobre todo lo que decía lo cumplía, que el poder religioso de ese momento no lo hacía o no lo llevaba a cabo. Y dice que muchas personas escucharon la voz del Señor y la Escritura nos dice lo primero, muchos creyeron a la palabra de Dios. Y de esto se trata en esta mañana, de creer lo que la palabra de Dios nos dice. Pero también dice la Escritura que había otros que no creyeron. Pero nos da a entender, aunque la Biblia no lo dice literalmente, sí nos da a entender que había mucha gente que simpatizaba con el Señor, que le decía buenas cosas al Señor,
que quizás como muchas veces pasa, ¿no es cierto?, esas personas que dicen que son amigos, te dan la palmadita y después, cuando pueden, te clavan el puñal. Pero dice que el Señor, como sabía todas las cosas, no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos, porque Él sabía lo que había en cada una de aquellas personas. Porque el Señor no tenía necesidad, dice la Escritura, que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y esto me hizo pensar y reflexionar, y quisiera que en esta mañana también lo podamos hacer todos. Y el mensaje sería muy sencillo. A veces las palabras nos sobrepasan y el tiempo nos tendría que sobrar. Porque cuando nosotros pensamos que el Señor, aún conociendo mi vida, aún conociendo mi corazón, aún conociendo mis pensamientos, Él quiso morir, como recién escuchábamos, por amor y por misericordia mía. Él quiso derramar su sangre. Él quiso ocupar el lugar que yo merecía. Él quiso cargar cada uno de mis pecados en la cruz, aún conociéndome, aún sabiendo. Vaya que si alguien nos hace algún daño, alguna cosa a nosotros, conociendo lo que nos hizo, qué difícil se nos hace perdonar, ¿no? Qué difícil se nos hace comprender a aquella persona que nos hace un daño. Sin embargo, Dios dejó de lado todo. Y aún conociendo y aún sabiendo de nuestra actitud, Él quiso morir en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, amigos, quizás en esta mañana, cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, no es un grupo de gente perfecta, que cantamos, que alabamos, que adoramos, que tenemos todo solucionado. Somos un grupo de personas pecadoras, que un día hemos comprendido que estábamos necesitados, que debíamos acercarnos al Señor realmente con fe, con confianza, para pedirle perdón por nuestros pecados. Somos personas necesitadas, como aquellos que se acercaban al Señor. Y ustedes fíjense que los grandes ejemplos que nos muestran las Escrituras, de aquellos que han creído en el Señor a lo largo del Evangelio y de la experiencia que el Señor ha tenido, eran personas que estaban al límite de la necesidad. Un leproso, una mujer enferma de muchos años, un padre que pedía por su hija, una madre que pedía por su hija, uno que había muerto, personas que se encontraban en el límite de la desesperación. El Señor conocía la necesidad de su corazón y actuó en consecuencia. Y hermanos y hermanas, tenemos un montón de ejemplos en la Biblia, que a pesar de que el Señor sabía y conocía la calidad de la vida de la persona, estaba dispuesta no solo a perdonarla, sino a restaurarla. No solo a restaurarla, sino a utilizarla para el servicio de su gloria. Me acuerdo, por ejemplo, de Moisés, capítulo 2 y 3 de Éxodo, aquel que había cometido aquel pecado, ¿no?, de matar a un egipcio. Camino al desierto, pensando en lo que había hecho. Tantas noches habrá pasado, tantos días habrá pasado sopesando aquello que él había hecho. En un primer momento pensó que hacía justicia, pero se había equivocado. Así no actúa Dios. Sin embargo, en el capítulo 3, en aquella zarza que estaba ardiendo, ¿se acuerdan? Dios lo llama. Dios lo llama. Dios lo perdona. Dios lo restaura. Y Dios lo utiliza para el servicio de su gloria. El Señor conoce lo que hay en nuestros corazones y de eso se trata en esta mañana. Porque en el corazón de Moisés había un deseo de poder enmendar, de poder arrepentirse, de querer acercarse a Dios, de buscar la manera. Y un día Dios se encontró con él, lo perdonó y lo restauró. Caminamos un poquito en las Escrituras
y vamos al libro de Reyes. A partir del capítulo 17 aparece un hombre que se llama Elías, un gran profeta de Dios. Aquel que iba a vencer allí a los sacerdotes de Baal. Aquel que iba a orar y se iba a cerrar el cielo y no iba a llover. Sin embargo, un día tuvo miedo. ¿Cuántas veces tenemos miedo? ¿Cuántas veces el miedo nos paraliza? ¿Cuántas veces el miedo es el que nos hace alejar de Dios? Y vaya que tuvo miedo tan grande que fue y se escondió en una cueva. Y allí en el versículo 9 del capítulo 19 dice, la voz de Dios, ¿dónde estás, Elías? ¿Por qué te escondiste? ¿Dónde estás, Elías? Y en esta mañana quizás la pregunta sea para nosotros, ¿dónde está Gustavo? ¿Dónde está Sergio? ¿Dónde está Nico? ¿Dónde está Mateo? ¿Qué pasa con tu vida? Yo sé lo que pasa con tu vida, necesito que te acerques, necesito que creas. Y vaya que fue duro el corazón de Elías. Y Dios le tuvo que mostrar varias cosas, un viento, un fuego. Pero allí no estaba el poder de Dios. Si bien Dios tiene poder y puede sustentar todas las cosas, hasta que apareció ese silbo apacible, ¿se acuerdan? Y en ese silbo, en esa voz apacible, allí estaba Dios. Y a veces queremos ver grandes señales y grandes milagros en nuestras vidas para creerle a Dios. Y en las cosas más simples y más sencillas está la voz de Dios. La voz de Dios que nos llama. La voz de Dios que quiere tener un encuentro con nosotros, que quiere restaurar nuestras vidas, que quiere perdonar nuestros pecados y que quiere utilizarnos para que como hijos e hijas de Dios podamos llevar el testimonio de su nombre. Cuando el Señor miraba a las personas, no miraba lo externo y no lo hace hoy. Mira lo que hay en el corazón, mira lo que hay en la mente. Mira la manera en que tenemos la necesidad de encontrarnos con Él. Y en esta mañana no es casualidad que estemos aquí. Y si es una casualidad o has venido por venir pensando que has venido por venir, no es así. Dios te está buscando, Dios te está llamando. Quizás para perdonar tus pecados y para que seas un hijo o una hija de Dios. Y quizás sea, si sos hijo o hija de Dios, para que cambies algo de tu vida, para que escuches la voz de Dios, para que escuches el llamado, para quizás volver a poner los pies sobre la senda, si quizás te has desviado. Quizás estás pasando por un tiempo de prueba, de dificultad, de tristeza, de enfermedad. Dios te quiere hablar, Dios te quiere consolar, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere utilizar en esta mañana. Y si siguiéramos avanzando en las Escrituras, encontraríamos muchos más ejemplos de hombres que han sido utilizados por la mano de Dios. Vamos al rey David, aquel que había cometido pecado no solamente de adulterio, sino de homicidio. Y dice el capítulo 32 de los Salmos, mientras callé envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquel que estaba atormentado por ese pecado, pero que puede decir también esas hermosas palabras, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Se encontró con Dios, abrió su corazón y le confesó lo que Dios ya sabía, pero se lo confesó y le pidió perdón, no doy más. Me duelen hasta los huesos, no tengo paz, no puedo vivir, perdóname Dios. Y puede decir ese glorioso versículo, bienaventurado, inmensamente feliz, grandemente feliz, el hombre que ha sido perdonado por Dios. Dios conocía el pecado de David, vaya si lo conocía, porque el mismo profeta de Dios le había descubierto lo que él había hecho, pero Dios necesitaba
la confesión de aquel que había pecado. Y aquí en este capítulo, en estos versículos que hemos leído, nos queda claro que en esta mañana Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Vamos a ir al libro de Marcos para leer en el capítulo 6 y en el versículo 30. Marcos capítulo 6 y versículo 30, para ver cómo Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Aquí vamos a encontrar varias y vamos a decir algunas en el tiempo que nos queda. Versículo 30 del capítulo 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Paramos ahí. Los apóstoles. ¿Se acuerdan? El Señor los había mandado a los 12 a ir a predicar por diferentes lugares. Ellos volvían y el Señor conocía el estado en que estaban. Estaban cansados. Venid, le dice el Señor. Vamos aparte, vamos a comer algo, vamos a descansar. Voy a hablar con ustedes, voy a orar por ustedes. Y esto nos hace pensar y reflexionar, hermanos y hermanas, en el transitar de la vida del creyente, ¿no? A veces es necesario escucharlo al Señor. A veces es necesario que Él nos diga: venid, yo sé el trabajo que están haciendo. Venid conmigo, descansad y comed un poco. Y ese comed un poco me hizo pensar a la historia de Marta y de María, ¿se acuerdan? Una se afanaba por servir la mesa y hacer las cosas, y la otra a los pies del Señor a escuchar. A veces el Señor nos tiene que decir: venid, descansad un poco, pará, y tomá la comida. La comida es la palabra de Dios. Qué bueno es que el Señor nos invita en cada momento a ir a su palabra y a alimentarnos de ella. Porque si no estamos bien alimentados, seremos siervos débiles. Y el cansancio será más grande, porque con la debilidad, cuando uno está débil, no puede hacer muchas cosas. Y a veces es necesario, como se dice ahora, parar, detenerse y alimentarse. El Señor conoce de nuestras necesidades. ¿Por qué dice la Escritura? Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y esto me hizo pensar en la era presente en la que vivimos. Hay muchos que van y vienen, ¿no? Hay mucho trabajo afuera. Alguna vez el Señor dijo: mirad los campos, ya están blancos para la siega. Hay mucho trabajo, hay mucha gente. Hoy tenemos la puerta cerrada porque hace frío. Pero muchas veces el que está hablando, y cuando la puerta está abierta vemos gente que va y viene. Muchos habrán escuchado. Muchos aún habrán escuchado los coros, las canciones, y se habrán preguntado: ¿qué están haciendo ahí adentro? ¿Qué hablan ahí adentro? Muchos son los que vienen y van, hermanos. Y el Señor lo sabe. Y el Señor sabe qué es lo que pasa por mi mente y por mi corazón. Sabe si tengo el deseo de trabajar. Sabe si estoy cansado de trabajar. Sabe si necesito el alimento. Pero sobre todas las cosas, el Señor me dice que hay muchos que vienen y van. Y esto es un signo de alerta para el Hijo de Dios, para la hija de Dios. De saber que tenemos que estar fuertes, de saber que tenemos que estar preparados, de saber que tenemos que estar dispuestos. Pero muchas veces es necesario descansar a los pies del Señor y escuchar la voz del Señor que nos enseña a nuestros corazones. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y ahí termina. Y ahí dejemos volar un poquito la imaginación. ¿Qué habrá pasado en esa barca? ¿Qué habrán hablado? ¿Qué habrá pasado en ese lugar desierto
en la íntima comunión con el Señor. Y cada uno podrá decir, habrán hablado, le habrán preguntado, habrán satisfechos aquellas dudas que ellos tenían, pero por sobre todas las cosas creo que el Señor allí los habrá consolado, los habrá confortado, habrá escuchado de todos los problemas que ellos habían tenido en el camino, cómo la gente los recibió o no los recibió, de qué manera los habían tratado. Y el Señor los habría agrupado a ellos solos. Ayer decíamos con los chicos en la reunión de jóvenes, como aquella gallina que abre sus alas y junta los polluelos. ¿Cuántas veces, dice el Señor, al pueblo de Israel, los he querido juntar bajo mis alas? Y el Señor juntaba allí a sus discípulos, los habrá consolado, los habrá animado, habrá orado con ellos y por ellos. Qué lindo, ¿no es cierto?, poder mirar como en una pintura, como en un cuadro, aquella barca, aquel lugar desierto, los discípulos solos con el Señor, para tomar fuerzas, para poder cumplir con su voluntad. El verso 33 dice, pero muchos los vieron ir y los reconocieron, y muchos fueron allí a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Salieron. Ya no estaba el grupo a solas con el Señor, sino que la gente lo vio, los descubrió y allí vino la multitud. Y el Señor conocía, a pesar de que había una multitud, ¿no? A veces no conocemos ni lo que estamos pensando nosotros mismos. No podemos saber lo que piensa. Yo no puedo saber lo que está pensando Eduardo, que se ríe. No sé qué estará pensando, que se ríe. Pero el Señor conocía a toda la multitud, a todos los corazones, a todas las necesidades. ¿Cómo puede ser? Era Dios. Era Dios hecho hombre. Y dice que al mirarlos tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Hace muchos años, una vez, mostraban en la televisión una gran multitud de personas congregadas en la puerta de una iglesia, era multitudinaria, gente de todo el mundo, porque había un hecho muy grande que se da cada tanto en la iglesia dominante, y estaba esa plaza llena de personas, Y yo miraba por televisión esa escena y venía a mi mente este versículo de la Biblia, la multitud. Y el Señor teniendo compasión, porque eran ovejas que no tenían pastor, la mayoría. Y así nos ve Dios cuando no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Nos ve necesitados. Nos ve como aquellas ovejas que si no tienen pastor están, ¿qué cosa? Perdidas, a la deriva, en peligro. Están a la merced de cualquiera que las pueda tomar, que las pueda robar, o incluso de algún animal salvaje que las pueda matar. Los otros días leía, no digo que lo diga la Biblia, pero lo leía y me parecía que era una buena gráfica de lo que dice la palabra de Dios. ¿Vieron cuando el Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Y sigue avanzando, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y esta persona que escribía decía que el valle de sombra de muerte existe, que es un lugar, que es una montaña que tiene un sendero o un pasadizo, que justamente puede pasar un pastor con una oveja detrás a la vez. Y dice que es un lugar que se pasa del invierno a la primavera para buscar los pastos. Y se llama sombra de muerte porque dice que se pasa de noche porque el calor es tan grande que de día no se puede pasar. Y dice que va el pastor por delante y las ovejas todas en filas atrás.
Y dice que son entrenadas desde pequeñas para poder hacer este camino. Y dice que esa gráfica dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque la oveja confía en el pastor que la lleva. Y si se va a caer, tiene su cayado para tomarla. Vieron que tiene en la punta esa parte redondita para volverla a poner en el camino. Y me pareció una buena pintura esa, ¿no? De saber que el Señor va adelante y nosotros vamos atrás. Y confiamos en Él aunque haya peligros, aunque haya tempestades, aunque haya tristeza, aunque haya prueba, aunque haya dolor. ¿Por qué? Porque el pastor va adelante. Pero esta multitud era como ovejas que no tenían pastor. Y el Señor dice, tuvo compasión de ellas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Él les dijo, dale vosotros de comer. El Señor conocía todo, ¿no? Sabía lo que iba a hacer. Pero también conocía a sus discípulos. Y los discípulos dijeron, ahora toda esta gente que lo vino a escuchar, se hace tarde, ¿qué vamos a hacer con ellos? Señor, despídelos para que se vayan a su casa. Y el Señor le dice, no, denle ustedes de comer. Y ese denle ustedes de comer debería resonar en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones, hermanos y hermanas. Dios nos dice en esta mañana, denle de comer. Hay un montón de personas que necesitan comer. Hay un montón de personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hay un montón de personas que se pierden inevitablemente y se van al infierno por no creer en Cristo como su Salvador personal. Decíamos antes, muchos van y vienen. Una multitud que no tienen pastor. El Señor nos dice en esta mañana, denle de comer ustedes. ¿De dónde vamos a sacar? Dijeron los discípulos. Si es una multitud, apenas tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Cómo les vamos a dar de comer? Y el Señor siempre tiene la solución. Dámelo a mí, dice el Señor. Y los tomó en sus manos. Y si antes dijimos que el Señor conocía el corazón de las personas por su omnisciencia, Él iba a demostrar que era el creador de todas las cosas, que era Dios el creador del mundo. Y tomando los panes y los peces los multiplicó y se los dio a los discípulos para que ellos le dieran de comer a las personas. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. No nos manda solos, no nos manda desprovisto, sino que Él nos da de su propia mano, lo multiplica y lo da para que nosotros lo llevemos. Ahora está en nosotros el querer escuchar la voz de Dios. Y vaya si alcanzó, porque dice que alcanzó y sobró la Escritura. Ellos le dijeron que vayamos y compremos por 200 denarios y los demos de comer. A veces así somos nosotros, ¿no? Queremos echar mano a lo que nosotros tenemos para hacer la obra. Y el Señor no estaba hablando de dinero. El Señor no estaba hablando de nuestra sabiduría, de nuestras fuerzas, de nuestro poder, de nuestra inteligencia, de nuestra posición social, de nuestra posición en la iglesia. No, eso no me sirve, dijo el Señor. Y les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saber dijeron 5 y 2 peces, qué poquito, ¿no? Si nosotros invito a alguno a comer a mi casa y tengo 5 pancitos y 2 peces y somos 10, 15, me van a criticar y bastante, ¿no? Era poquito lo que tenían. Y el Señor les dice, recostad a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 150. Entonces tomó los 5 panes y los peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron.
Y en esta mañana, y con esto vamos terminando, está la oportunidad de comer, ¿sí? Y está la oportunidad de salir saciados de este lugar. Porque la voz de Dios, porque la mano de Dios está en medio nuestro. Y yo les quiero decir en esta mañana, ¿qué es más difícil? ¿Darle de comer a una multitud con 5 panes y 2 peces? ¿O poder cambiar un corazón lleno de pecado? ¿O poder restaurar una vida rota, una vida que no tiene sentido, una vida que no tiene paz, una vida que no tiene felicidad, una vida que no tiene rumbo? Sin duda eso es más difícil, sin embargo Dios lo puede hacer en esta mañana. Porque si yo me llevara de aquí, de este lugar, una emoción, un alimento que me haga sentir bien, pero traspaso la puerta, llego a mi casa y a la noche empieza otra vez todo en mi cabeza. Allí en el capítulo 2 que hemos leído de Juan, ahí nomás en el capítulo 3 hay una historia hermosa. Dice que un hombre se levantó de noche y vino a Jesús. Hay un himno que cantamos, dice, buscando la vida de senda y salud. Y Jesús le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Aquel hombre no aguantaba y en el medio de la noche, siempre me hizo pensar esto a mí cuando lo leo, vieron que cuando apoyamos la cabeza en la almohada, a veces cuando estamos inquietos o cuando pasamos por alguna cosa, empezamos a pensar, ¿no? Y muchas veces está ese dicho, no me lo puedo sacar de la cabeza. Y el pensamiento va y viene, va y viene, va y viene. Nicodemo le pasó y dijo, no, tengo que ir al encuentro de Jesús. Y allí fue el encuentro de Jesús y Jesús le respondió, si querés ver a Dios, tenés que renacer. Y en esta mañana Jesús nos dice lo mismo. Si querés ir al cielo, si querés ver a Dios, tenés que renacer. Y renacer es cambiar la vida por completo. Y Dios está dispuesto a hacerlo en esta mañana. Así como multiplicó los panes y los peces, está dispuesto a restaurarte, está dispuesto a perdonarte, está dispuesto a darte una nueva vida, está dispuesto a darte esperanza y vida eterna. Los otros días estaba escuchando allí en la radio la historia de un cantante, de un músico muy importante, que hace muchos años se convirtió al Evangelio, ahora escribe canciones cristianas. Y él daba su testimonio en una iglesia y él decía, yo lo tenía todo. Fama, dinero, poder, la mejor casa, el mejor auto, amigos por todos lados. Sin embargo, antes de conocer al Señor, en el último tiempo me bajaba del escenario, me iba a mi casa y estaba atormentado. No tenía nada. No me servía todo lo que tenía, no tenía paz en mi corazón. Un día, dice, bajé del escenario y ya sentía ese dolor, esa tristeza de no querer irme a casa y me encontré con una persona y esa persona me habló de Cristo. Y me habló de tal manera que me quedé pensando en eso. Él me dejó su teléfono, dice. Le hablé y me hizo acordar a esto de Nicodemo. Le hablé esa misma noche y me predicó el Evangelio y recibí a Cristo en mi corazón. Y dice, fue tal el cambio en mi vida, fue tan grande el cambio en mi vida, fue tan grande la paz que yo tenía en mi corazón, que me di cuenta que Dios me había estado buscando hacía mucho tiempo. Y le pedí perdón, dice, me arrepentí de mis pecados y ahora sé que soy un hijo de Dios para toda la eternidad. Y qué bueno es poder dar el testimonio ese, simple. ¿A cuánto nos ha pasado esto? De no tener paz en el corazón, de no encontrar la felicidad, de no poder salir de lo que a veces nos agobia, nuestros pensamientos. Y Dios sabe en esta mañana, y Dios conoce nuestra necesidad. Si hay alguien en esta mañana
que quiere ser libre del pecado como hemos cantado, si quiere que la sangre de Jesús lo limpie, lo lave, que realmente vaya a Él y pueda pedirle perdón y lo acepte en su corazón. Él no tiene necesidad de que yo en esta mañana sepa lo que pasa en tu mente, en tu corazón. Por eso la palabra de Dios es tan hermosa. Siempre recuerdo una vez lo que me contaba Julito, ¿se acuerdan de Julito? Él dice, la primera vez que vino acá, dice, había un hombre, un señor gordito, dice, que predicaba. Y todo lo que decía me lo decía a mí, dice. Pero ¿de dónde me conoce? ¿Cómo sabe mi vida? Ese hombre no lo conocía. El que lo conocía era Dios. Dios te ha hablado en esta mañana. Que puedas aceptarle en tu corazón, que le puedas pedir perdón. Y serás salvo para toda la eternidad. Amén.